Agentes Podcast, el lugar donde los agentes de inteligencia artificial se vuelven fáciles de comprender. Acompaña a Eduardo Aguirre, desarrollador y fundador de la startup que está revolucionando cómo los negocios crean agentes de inteligencia artificial, y a Mario Valle Reyes, inversionista en tecnología, veterano de la industria gaming y co-host de Mundo Futuro, a charlar en cada episodio sobre ideas disruptivas, noticias frescas y estrategias prácticas para llevar la inteligencia artificial al corazón de tu negocio. Porque hoy el futuro es agéntico. Presentado por Darwin Now, la solución más simple para integrar la inteligencia artificial en tu negocio. Hola, bienvenidos a Agentes Podcast. Como lo dijimos en el episodio 0, este es un ejercicio y un experimento que estoy haciendo con mi estimado Eduardo Aguirre, CEO de Darwin Now, una de las empresas en las que tenemos el honor de participar como inversionistas, para ayudar a pequeños y medianos negocios de América Latina a abrazar la oportunidad de inteligencia artificial de una manera estructurada, bien planeada y sobre todo mucho más allá de las herramientas, digamos, masificadas que existen, el ChatGPT y todo lo que hemos estado viendo en medios y en redes sociales. Creemos que los agentes específicamente, que son un buzzword que anda ya cada vez más ahí revoloteando, claro, son el camino para entender justamente estas revoluciones y estas modificaciones a los modelos de negocio que vienen adaptando o tratando de adaptarse alrededor de la inteligencia artificial y todo lo que representa. Así que muy contento de estar contigo, mi querido Eduardo. Igualmente, es mutuo el estar contentos, porque creo que fue algo que estuvimos charlando durante bastante tiempo, el decir, oye, la gente no entiende qué son los agentes. O nomás ubican a ChatGPT, ubican el tema generativo, ¿no? Pero no tienen idea de lo que... Y a veces se cree que el mismo ChatGPT es un agente, ¿no? Y se cree que el agente es el mismo proceso de inteligencia artificial que conocemos con estas herramientas, digamos, básicas que existen, ¿no? Ahora, platícanos desde tu óptica, ¿qué es un agente? Creo que por ahí debemos de empezar, porque muchos no tienen NPI de qué es. Sí, yo comenzaría, y obviamente me interrumpes si crees que estoy diciendo una barbaridad, pero yo comenzaría con el qué no es un agente, ¿no? Okay. Y un agente no solamente ChatGPT, ¿no? Que son los modelos de lenguaje simplemente que están teniendo una especie de storefront o de frontend de conversación, ¿no? Uh-huh. Los modelos de lenguaje hay que recordar que son todos estos avances que sin duda revolucionaron y comenzaron todo el hype de inteligencia artificial a principios del 2023. ChatGPT el primero, pero también está Claude de Anthropic, incluso algunos de open source, ¿no? Que salieron por ahí, el chino famoso DeepSeek, etcétera. Estos modelos de lenguaje, lo que son en realidad, sí son inteligencias artificiales, sí tienen, digamos, como estructuras de redes neuronales computarizadas, y no nos vamos a meter en temas demasiado técnicos, pero no son, digamos, entidades que completan, digamos, pasos a seguir y distintos procesos o subprocesos que tú les encargas. Okay. Son simplemente entidades con las cuales tú puedes, entre comillas, conversar o simular una conversación en lenguaje natural, para que esos mismos modelos accedan su knowledge base, ¿no? Su base de conocimiento, y entonces te respondan de acuerdo a lo que pueden o buscar en internet o acceder a través de los miles de millones de factores o de entidades de redes neuronales que tienen de conocimiento, el poder responderte una pregunta en lenguaje natural. Y eso es un poco cómo funciona ChatGPT. Bueno, pues todo eso no es un agente, ¿no? Exacto. Un agente es una entidad que sin duda puede utilizar el lenguaje natural, pero que la tarea primordial de esta entidad es completar tareas y completar pasos y completar procesos que tú le encargas. Y no necesariamente le tienes que explicar si me vas a traer un café, ¿no? Imaginándonos en este ejemplo, en un futuro cercano, en un ejemplo medio burdo, si yo le digo a una entidad, tráeme un café, por favor, no le tengo que decir, da 7 pasos de aquí a donde está la cafetera, luego tienes que tomar un vaso vacío y tienes que meterlo en la cafetera y tienes que presionar. Nomás le dije, tráeme un café. Esa entidad entiende todos los pasos que tiene que completar para poder
entregar el resultado, traerle un café a Mario. Eso es más parecido a lo que puede hacer un agente de inteligencia artificial. Y qué interesante que menciones ese orden sistemático, lo que conocemos en programación como programación orientada a objetos, porque la mente humana, inclusive los técnicos, hoy en día piensan muy sistemático, ¿no? Lo que acabas de decir, avanza 3 a la izquierda, 2 a la derecha, dependiendo de lo que encuentres, ejecuta A o B. Y los agentes te ahorran todo ese desarrollo. Entonces, por ende, estamos en una nueva, una teoría a llamarlo revolución industrial. Sin duda. Porque por definición una revolución industrial es el reemplazo de trabajos por máquinas. Sí, una redefinición completamente del trabajo, ¿no? Claro. Y estos agentes no necesitan tener ese entendimiento técnico porque lo van creando sobre la marcha. ¿Y qué va a pasar? Que es lo que estamos viendo hoy en día, cuando los agentes puedan hablar con otros agentes. Así es. ¿Cómo ves tú por ejemplo, ya vimos el protocolo que lo vamos a charlar tal vez en capítulos más avanzados, del protocolo que saca Google, Agent to Agent, A2A, que básicamente es que un agente que yo tengo puede comunicarse con tu agente. Así es. Y si tus funciones en tu producto no las conozco yo como desarrollador, no tengo que preocuparme porque mi agente va a poder hablar con el tuyo y decir, en el ejemplo del café, yo lo pido y a lo mejor tú le vas a poner el branding al café. Hablando específicamente de publicidad, nos hicieron favor de invitar a un evento en Ciudad de México, y es la razón por la cual estoy yo de visita acá en México. Nos hicieron favor de invitar a un evento llamado el IAB Conecta, que es un evento que se hace en la industria o en el sector de publicidad interactiva y de mercado interactiva, ¿no? Desde hace 20 años se hace ese evento, y fuimos a hablar justamente de inteligencia artificial con el podcast que tenemos que se llama Mundo Futuro. Pero qué chistoso que lo mencionas, porque justamente una de las cosas que estábamos hablando que en publicidad se va a ver más afectado, y seguramente hablaremos en más profundidad en algún episodio posterior de Agentes Podcast de este tipo de agentes orientados a mercadotecnia, donde el agent to agent, donde yo voy a ser un consumidor que va a tener un agente que va a filtrar cosas que otros agentes de mercadotecnia y de marca le van a mandar, y de acuerdo a cómo me conoce un agente o una entidad que está ultra personalizada a mis gustos, a mis hábitos, a todo lo que conoce sobre mí, a mi dataset, etcétera, ese agente ya ni siquiera me tiene que preguntar cosas a mí, sino que lo que va a recibir es millones y millones de datas alrededor de posibles anuncios mercadológicos, y va a decir, este sí le puede gustar a Mario, este también. A lo mejor no conocía estas 50,000 marcas, pero de estas 50,000 marcas, 200 pueden ser nuevas adquisiciones para lo que le gusta a Mario comprar, y entonces de una manera estructurada ese agente completar tareas para poder presentarme opciones, ya sea de compra o de posicionamiento, etcétera. Y entonces se habla un poco de que estamos haciendo un ejemplo específicamente alrededor de un sector gigantesco, por cierto, que es la mercadotecnia, pero se habla en realidad de una revolución del posicionamiento, de una revolución del branding, porque entonces ya no son humanos los que son el target de una marca. Ya no necesariamente son entidades biológicas las que van a través de un efecto emocional, decir esa marca o ese producto me evoca a, sino que un agente va a tomar decisiones duras y frías alrededor de lo que conoce de ti para decir, los datos me demuestran que esto es algo que Mario disfrutaría. Basado en el comportamiento te va a mostrar lo que ya sabe que te gusta. Y lo que es fascinante alrededor de todo esto, mi querido Eduardo, es que detrás de todos agentes y detrás de estos movimientos agent to agent, en realidad hay empresarios, seres humanos y tomadores de decisión biológicos que van a construir estos agentes y que van a darle ruta y que van a darle estrategia, ¿no? Y eso es una de las cosas por las cuales creemos que es importante seguir hablando de agentes, porque esto es algo que no va a suceder nada más, digamos, como en automático, ¿no? Y que, no sé, Skynet va a estar detrás de la construcción de todos estos agentes. En realidad, detrás de todos estos agentes deberían de estar las personas que están orientadas a crear negocios, a abrazar nuevos modelos de negocio, etcétera. Entonces, en el ejemplo de la mercadotecnia y la publicidad que estamos platicando, la oportunidad para que si ustedes tienen una agencia de marketing, una agencia web, una agencia de construcción de landing pages o de e-commerce, etcétera, la oportunidad para crear agentes
que mejoren y aceleren Claro. y revolucionen los procesos hacia sus clientes son tremendos. En el siguiente capítulo voy a enfatizar mucho en esto que te voy a compartir ahorita, pero el tema de comportamiento, una de las mayores áreas, es una startup que está trabajando con médicos en el sector de urgencias para, basado en el comportamiento del paciente, poder predecir qué va a pasar en las siguientes horas. Entonces el médico, en vez de estar experimentando a lo Doctor House de quítale, ponle, inyéctale, ya tiene un parámetro mucho más exacto de llegar, ¿está? Y han tenido muy buenos resultados, pero todo es behavioral, o sea, todo es con comportamiento. Y si lo analizas el cuerpo humano, ¿cómo sabes que estás enfermo? Así es, porque de alguna manera hay un comportamiento sintomático que refleja que estás enfermo. O sea, en el pasado todo esto no había manera alguna de que se pudiera predecir a través de máquinas, y los agentes, basado en comportamiento, basado en un contexto, pueden ejecutar este tipo de cosas. Imagínate la cantidad de industrias, o sea, ahorita platicamos médico, el tema marketing. El marketing. Creo que es es que hasta me vuelve la cabeza. Manufactura, consultoría, legal, contabilidad, administración, ingeniería, procesos de outsourcing, procesos de insourcing, procesos de venta, inbound, email marketing. Vaya, todo, si usted, amigo y amiga que está viéndonos y haciéndonos el favor de escuchar y de ver este ejercicio que estamos haciendo, es empresario de cualquier tamaño o trabaja en una empresa que hace cualquier modelo de negocio en cualquier industria, los agentes de inteligencia artificial van a afectar tarde o temprano sus procesos. Entre más rápido yo creo que se metan y le echen qué es esa oportunidad, yo creo que mejor, ¿no? Claro. Y ya para ir cerrando un poquito, ¿cómo le dirías a un dueño de negocio, por ejemplo, que no tiene un entendimiento técnico? Y sé que tú eres la persona para contestar esto porque no estudiaste sistemas, programación o algo, pero tienes un amplio entendimiento técnico. ¿Qué le dirías a, por ejemplo, un dueño de negocio que tiene 3 sucursales, que opera hoy en día con 20 empleados en procesos administrativos? Que estamos frente a una oportunidad y ante un momento muy parecido a 2 que yo siempre hago referencia, y uno es la llegada de la computadora personal, ¿no? La gente se tardó en las empresas medianas, pequeñas y por supuesto grandes, pero hablando específicamente de para quienes estamos construyendo y haciendo este podcast, que son las pymes de la región latinoamericana, históricamente todas las personas tuvieron una especie de reticencia y una especie de llegaron muy tarde a abrazar la oportunidad del cómputo personal, ¿no? Para que una persona que era dueña de negocio se animara a comprar una computadora personal para tratar de meter Excel o cualquier tipo de ejercicio que pudiera incorporar procesos de negocio, se tardaron, fue un cambio cultural, ¿no? 15, 20 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Obviamente hubo algunos pymes que más o menos rápido dijeron, esto está increíble, vamos a abrazar esta oportunidad. Pero desgraciadamente en América Latina no fueron las más, ¿no? En América Latina llegamos tarde a eso. La otra, creo yo, oportunidad o la otra analogía alrededor de la historia que puede ser esto, está basada en Internet. De nuevo, ¿no? Internet, el web, la revolución de 1995 a 2000. ¿Meterías el móvil en esta industria ahí? Un poco, pero menos, porque la verdad es que ya para entonces la gente estaba absolutamente convencida de que esto era un nuevo ciclo de oportunidad para seguir abrazando digamos, el progreso técnico. Yo creo que más importante aún son los cambios que son como radicales, porque la parte mobile sí fue un cambio en realidad, si no radical, fue un cambio de expansión, en mi opinión. Creo que en realidad el cambio radical fue el cómputo personal en los 80s, Internet, que nadie entendía del todo qué diablos era Internet y cómo les podía servir, ¿no? Y obviamente también América Latina llegó tarde. Entonces, para que alguien que no es técnico o técnica me entienda un poco, en realidad no importa tanto tratar de entender los fierros o preocuparse por querer entender qué hay detrás de los procesos de inteligencia artificial y si hay tensores y transformers y MCPs y A2A, etcétera. No importa. Lo que es un hecho
es que esto que está sucediendo va a transformar todos los negocios a todos los niveles. Así. Entre más rápido te metas y entre más rápido contrates a alguien que sí sea técnico, por ejemplo, para poder decir, oye, sí, aquí hay una compañía como Darwin que hace a lo mejor agentes, etcétera. Ahí es donde creo que está la clave, el que sea un cambio cultural que no haga que América Latina llegue tarde a esta revolución. Y creo, ya para cerrar y aportar a eso, cualquier dueño de negocio que quiera implementar un agente en los siguientes años debe de cuestionarse qué tan fácil es de adaptar en su operación y qué tan fácil es que mis empleados puedan comunicarse. No se trata de modificar la operación que tú tengas a la herramienta. Se trata que la herramienta puedas adoptarla fácilmente a la operación. Porque era, no, yo ya opero de esta forma y no quiero adoptarlo. Bueno, los agentes no es como una herramienta danada de lo que hayamos conocido y tienen la capacidad de adoptarse y adaptarse a la operación. Creo que eso es muy importante y que se queden abiertos a conocer nuevas herramientas. Entonces, pues creo que fue un buen capítulo, primer buen capítulo donde creo que se pueden dar Ojalá que se haya conseguido un poco el objetivo de tratar de explicar qué son los agentes. Trataremos de reincidir e insistir también en cada episodio, pero de nuevo, para quienes no vieron el trailer o el pequeño como brief que hicimos anteriormente, insistir que este es un experimento donde queremos abordar de una manera completamente objetiva, dos personas que estamos trabajando de manera intensa alrededor de inteligencia artificial desde distintas trincheras, ayudar a las pymes y a los pequeños y medianos negocios de América Latina a entender cómo pueden abrazar la oportunidad de inteligencia artificial más allá del ChatGPT, ¿no? Claro. Entonces, bueno, Mario, muchas gracias por este primer capítulo. Nos vemos el próximo. Bye. Presentado por Darwin Now, la solución más simple para integrar la inteligencia artificial en tu negocio.